Todo el mundo ha oído hablar del famoso Machu Picchu en Perú, pero pocos saben que su arquitectura presenta características notables, como la mampostería poligonal extremadamente precisa, las extrañas marcas en forma de pala que evidencian la tecnología de ablandamiento de piedras, las exactas alineaciones solares y celestes, el sofisticado sistema hidráulico del sitio que rivaliza con la hidráulica moderna, las cámaras secretas, cuya excavación está prohibida, y misteriosamente los numerosos descubrimientos de extraños cráneos alargados que no se asemejan a ninguna especie humana conocida. Acompáñanos a explorar la construcción fundacional preincaica del sitio y sus características más notables. Si te fascinan las civilizaciones prehistóricas que faltan en nuestros libros de historia, emprende un viaje extraordinario con nuestro libro electrónico, Megalitos Prehistóricos. Este volumen de casi 500 páginas está repleto de imágenes y exploraciones a fondo de algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicables jamás descubiertas, monumentos que, sin duda, fueron construidos con tecnología avanzada de una época olvidada. Hay un descuento limitado en el ebook, así que asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción o en el comentario principal y descubre los misterios que la historia convencional se niega a reconocer. Machu Picchu, la famosa ciudadela inca encaramada en lo alto de los Andes peruanos, es conocida por su impresionante arquitectura de piedra. Muchas de sus estructuras presentan enormes bloques de piedra megalíticos ensamblados con extraordinaria precisión, sin ningún tipo de mortero. Estos muros, con bloques que pesan varias toneladas cada uno, están tan firmemente unidos que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede insertarse entre las piedras. En esta demostración se utilizó un diminuto calibre de 0,09 milímetros y aún así no encajó entre los huecos. Esta notable construcción ha alimentado tanto la admiración generalizada por la ingeniería inca como las teorías alternativas de que una civilización anterior y avanzada construyó el núcleo megalítico de Machu Picchu, una civilización muy anterior a los propios incas, quienes muy probablemente heredaron el sitio. Quienes defienden estas teorías señalan la diferencia entre la mampostería ciclópea, finamente encajada, y las reparaciones más rudimentarias de los muros, compuestas de piedras más pequeñas y barro, lo que sugiere que estas últimas fueron reparaciones posteriores realizadas por los incas en un sitio mucho más antiguo. La construcción preincaica se construyó con granito blanco que contenía cristal de cuarzo. El cuarzo tiene una dureza de 7/10, lo que significa que las herramientas de bronce ni siquiera pueden rayar la superficie de estos enormes bloques, el mayor de los cuales pesa alrededor de 50 toneladas. Entonces, que los incas extrajeran, transportaran, moldearan y ajustaran estos gigantescos bloques de granito con una precisión tan asombrosa, la verdadera capacidad de los incas se aprecia claramente en las pequeñas piedras pegadas con arcilla, creando un marcado contraste con las construcciones megalíticas más antiguas. Observa la parte inferior de este muro y la puerta, compuesta por piedras monumentales meticulosamente encajadas sin dejar huecos, mientras que la parte superior está rellena de piedras de escombro más pequeñas y mortero de barro, una reparación de visible inferior calidad, añadida en una época muy posterior. Es interesante notar que esta puerta está orientada exactamente al norte verdadero, lo que indica que estaban alineadas para mostrar los movimientos del Sol durante el día. A diferencia del norte magnético, que cambia con el tiempo según la fluctuación del campo magnético terrestre, el norte verdadero es fijo, anclado al eje de rotación terrestre y a la posición del polo celeste. Para alinear una estructura perfectamente con él, se requieren observaciones astronómicas avanzadas o alguna tecnología topográfica desconocida. La arqueología convencional insiste en que los incas y cualquier constructor preincaico no tenían brújulas, telescopios ni instrumentos avanzados capaces de calcular los puntos cardinales con tanta precisión. Encaramada en la terraza más alta del sector sagrado de Machu Picchu se encuentra la piedra Intihuatana, un monolito de granito tallado cuyo nombre significa el lugar donde se ata el sol. Es ampliamente considerada el corazón cósmico de Machu Picchu y su forma, ubicación y orientación revelan un sofisticado conocimiento astronómico.
Su superficie superior está esculpida en una serie de planos, ángulos y muescas, con un pilar rectangular de aproximadamente 1 metro de altura como elemento central. Los planos de la piedra corresponden a los puntos cardinales y su pilar no es arbitrario. Está orientado a los movimientos celestes. La piedra intihuatana se utilizaba como reloj solar. Sus bordes y pilar proyectan sombras que cambian predeciblemente según la posición del Sol en el cielo. En los equinoccios, el sol del mediodía se encuentra directamente sobre la cabeza y el pilar prácticamente no proyecta sombra alguna. Este fenómeno habría permitido a los antiguos astrónomos marcar con precisión el cambio de estaciones. En los solsticios, la sombra cae en ángulos extremos, marcando los días más largos y más cortos del año. Algunos investigadores, como Brian Forster, creen que los ángulos y planos del Intihuatana podrían codificar datos astronómicos más complejos, como los movimientos del cúmulo estelar de las Pléyades. Teóricos alternativos sugieren que la piedra funcionaba como un dispositivo energético, aprovechando corrientes geomagnéticas o telúricas. Una idea más especulativa, pero popular entre los visitantes que afirman sentir una vibración cerca de la piedra. Otro extraño misterio es que en algunas de las obras de piedra preincaicas se observan estas extrañas marcas de excavación, casi como si alguien hubiera ablandado la piedra, derritiéndola y luego removiendo partes de ella. Estas mismas marcas de excavación se pueden observar en varias otras megaestructuras prehistóricas de todo el mundo. La característica más notable, que también es un fenómeno mundial en las megaestructuras prehistóricas, son las protuberancias que se observan en algunos bloques de piedra. Estas protuberancias aparecen en estructuras de Perú, Bolivia, China, Egipto y muchos otros lugares del mundo, y su verdadero propósito aún se desconoce. Entre las maravillas de piedra de Machu Picchu, el Templo del Sol, también llamado el Torreón, es quizás el más emblemático y misterioso. Es uno de los pocos edificios de la ciudadela con una pared curva, construida con la más fina mampostería, bloques de granito lisos y bien encajados que demuestran la más alta artesanía de los constructores. El templo se encuentra en el corazón del sitio, elevado sobre otras estructuras, lo que refuerza su papel como centro de actividad astronómica. La torre contiene varias ventanas trapezoidales talladas con extraordinaria precisión. Estas ventanas no son aleatorias, sino que están alineadas astronómicamente, diseñadas para seguir los movimientos del Sol en el cielo. Bajo la gran torre de piedra del Templo del Sol se encuentra el Templo de la Madre Tierra. El templo se encuentra en una cámara subterránea, una cueva natural que se transformó en un espacio finemente trabajado al revestir y moldear sus paredes con mampostería. Las paredes de la cueva estaban parcialmente revestidas con bloques de granito finamente cortados, perfectamente integrados con el lecho de roca. Las juntas son firmes, a menudo tan precisas que no requieren mortero, demostrando la misma maestría que las construcciones de élite de Machu Picchu. Muchos creen que algunas de las piedras de los lados se fundieron de alguna manera para obtener esta forma irregular extremadamente curvada. La escala de Machu Picchu es asombrosa y si visitas el sitio te tomará aproximadamente 3 horas explorarlo por completo, ya que hay cientos de habitaciones, pasadizos, terrazas y posiblemente cámaras secretas, ya que se cree que el 60% de Machu Picchu aún se encuentra bajo tierra. En 2010, el ingeniero francés David Crespy visitó Machu Picchu y dirigió su atención a una de las estructuras más icónicas de la ciudadela, el Templo de las Tres Ventanas. Este templo, parte de la Plaza Sagrada, es conocido por sus 3 ventanas trapezoidales perfectamente cortadas que miran al este hacia el sol naciente. Pero Crespy no estaba mirando las ventanas. Estaba estudiando el muro de piedra en la parte trasera de la estructura, lo que le pareció sospechoso. A diferencia de otras partes de la arquitectura megalítica de Machu Picchu, este muro trasero parecía no tener un propósito arquitectónico claro. Para el ojo experto de Crespy, parecía menos una barrera sólida y más una puerta sellada, un bloqueo que posiblemente ocultaba una entrada a cámaras más profundas.
Al darse cuenta de las implicaciones, Crespi alertó a las autoridades arqueológicas peruanas sobre lo que creía que podría ser un descubrimiento significativo, tal vez un pasaje oculto que conducía debajo del Templo de las Tres Ventanas. Sin embargo, sus advertencias fueron en gran medida ignoradas. Los equipos oficiales no ofrecieron seguimiento, tal vez reacios a perturbar el sitio sagrado o escépticos de lo que yacía detrás de la mampostería. Pero Crespi no estaba convencido de que fuera un callejón sin salida. Tras años de inactividad, contactó con Thierry Jamin, un arqueólogo francés ya reconocido por su trabajo en Perú, especialmente por sus exploraciones de yacimientos incas y preincas en los Andes amazónicos. En abril de 2012, Jamin recibió autorización para realizar un estudio geofísico no invasivo de la zona. Su equipo utilizó un georradar, una tecnología capaz de revelar cavidades, vacíos y anomalías bajo superficies sólidas. Los resultados fueron sorprendentes. Los escaneos indicaron la presencia de una cámara bajo el Templo de las Tres Ventanas, accesible a través de lo que parecía ser una escalera sellada. Aún más intrigante, el radar sugirió que la cámara contenía una concentración de objetos metálicos. Las lecturas coincidían con depósitos de oro y plata, los metales sagrados de la élite inca. A pesar de los extraordinarios datos del radar, el gobierno peruano denegó la solicitud de excavación de Jamin. El Ministerio de Cultura alegó preocupaciones sobre la conservación, argumentando que las excavaciones invasivas podrían desestabilizar la frágil arquitectura de Machu Picchu. Hasta el día de hoy, la cámara permanece sellada e inexplorada. Nunca se ha permitido ninguna excavación oficial y los hallazgos permanecen en el limbo, reconocidos, pero nunca se ha actuado al respecto. Este silencio solo ha aumentado el misterio. ¿Por qué, se preguntan muchos, las autoridades no investigarían un descubrimiento tan potencialmente revolucionario? Algunos argumentan que es una medida de precaución, otros susurran sobre sensibilidades políticas o culturales, temiendo lo que podría significar abrir la tumba del santuario más sagrado del mundo inca. La historia resuena con descubrimientos similares en todo el mundo, como el uso de radar en Giza, que reveló vacíos ocultos en la Gran Pirámide. Los escaneos de Tiwanaku y Pumapunku, que sugieren galerías subterráneas, y el descubrimiento de túneles sellados bajo el templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán, llenos de esferas metálicas. En cada caso, la tecnología ha revelado misterios bajo la piedra, pero la excavación se queda atrás, dejando al mundo atormentado por lo que podría estar aguardando debajo. Machu Picchu se asienta precariamente sobre la cresta de una montaña, a casi 2.500 metros u 8.200 pies sobre el nivel del mar, en una zona de fuertes lluvias. Sin un sistema de drenaje magistral, las terrazas, templos y plazas de la ciudadela habrían sido destruidos hace mucho tiempo por deslizamientos de tierra, inundaciones o erosión. Sin embargo, las estructuras de Machu Picchu aún se mantienen en pie. La razón: una sofisticada red hidráulica y de drenaje construida por sus ingenieros. A lo largo del sitio corren canales de drenaje revestidos de piedra que recogen el agua de lluvia y la escorrentía de los techos. Estos canales serpentean a través de plazas y escalinatas, dirigiendo el agua lejos de las estructuras. En algunos lugares se unen con las fuentes ceremoniales, una secuencia de 16 fuentes talladas en piedra que también transportaban agua de un manantial cercano. Incluso hoy, Machu Picchu se considera una obra maestra hidrológica. Durante las tormentas, el agua fluye rápidamente de las terrazas y plazas sin causar inundaciones. Los filtros del subsuelo reducen la erosión, por lo que las terrazas se mantienen estables después de siglos. Ingenieros modernos que estudiaron el sitio, como Kenneth Wright, ingeniero civil especializado en hidráulica, concluyeron que el sistema de drenaje de Machu Picchu es tan avanzado como muchos proyectos urbanos modernos. Wright lo llamó ingeniería invisible al 75%, oculta bajo tierra, pero absolutamente esencial para la supervivencia del sitio. Cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham dio a conocer Machu Picchu al mundo por primera vez en 1911, la atención se centró rápidamente en sus impresionantes terrazas de piedra, templos y su imponente entorno montañoso. Sin embargo, en los años siguientes,
Otro descubrimiento asociado con las expediciones de Bingham despertó curiosidad y controversia: los cráneos humanos alargados desenterrados en el sitio y sus alrededores. Para los arqueólogos convencionales, estos eran ejemplo de deformación craneal, una práctica cultural conocida en muchas sociedades antiguas. Pero para otros, su tamaño inusual y forma extraña insinúan la supervivencia de un pueblo prehistórico perdido, quizás los verdaderos arquitectos de Machu Picchu mucho antes de los incas. Durante la expedición peruana de Yale de Bingham de 1912 a 1915, se llevaron a cabo una serie de excavaciones en Machu Picchu, sus cementerios y cuevas circundantes. El equipo recuperó docenas de restos humanos, incluyendo cráneos que no se parecían a los cráneos andinos típicos. Varios de estos eran alargados, con frentes inclinadas, bóvedas craneales agrandadas y una capacidad craneal exagerada. Los cráneos fueron cuidadosamente embalados y enviados a la Universidad de Yale junto con artefactos, cerámica y otros hallazgos. Algunos fueron posteriormente exhibidos o descritos en informes, aunque a menudo eclipsados por las revelaciones arquitectónicas del sitio. Pero incluso el propio Bingham notó su peculiar aspecto, insinuando que Machu Picchu podría haber estado habitado por una población muy diferente antes de la llegada de los incas. La explicación principal de los cráneos alargados en los Andes es la deformación craneal artificial. Esta práctica, extendida entre las sociedades andinas, consistía en remodelar el cráneo a medida que se desarrollaba. El resultado era un cráneo alto y alargado, considerado una marca de nobleza, belleza o estatus. De hecho, se han documentado cráneos de este tipo en Perú, Bolivia y Chile, especialmente entre la cultura paracas de la costa sur. Pero aquí radica el misterio. ¿Por qué una sociedad entera llegaría a creer que un cráneo alargado era el signo visible de poder, superioridad o conexión divina? Una teoría sólida sostiene que la práctica de la deformación craneal era una imitación de una población real anterior que portaba cráneos alargados de forma natural. Estos individuos, ya fueran una raza distinta, un grupo híbrido o una élite prehistórica, habrían destacado físicamente de la población general. Su apariencia y superioridad tecnológica los habrían marcado como diferentes, quizás incluso divinos. Culturas posteriores, incluyendo a los incas, podrían haber copiado este rasgo físico artificialmente, atando las cabezas de sus bebés para que se asemejaran a las élites ancestrales que veneraban. Con el tiempo, la elongación craneal en sí misma se convirtió en un símbolo de estatus, no por su valor funcional, sino porque vinculaba visualmente a la nobleza inca con los legendarios constructores del pasado. Sin embargo, los cráneos asociados con las excavaciones de Bingham, esto planteó preguntas más profundas. Algunos cráneos parecían mucho más extremos que los ejemplos típicos de conformación craneal cultural. La pendiente de la frente y la cúpula craneal en ciertos especímenes parecían más allá de lo que la unión por sí sola podría producir. Circulaban informes de que estos cráneos tenían volúmenes cerebrales mayores de lo normal, lo que sugería una diferencia fisiológica en lugar de una mera remodelación. Si bien muchas de estas afirmaciones siguen siendo controvertidas, alimentaron la especulación de que los cráneos pertenecían a una población distinta. En las décadas transcurridas desde el descubrimiento de Bingham, los cráneos alargados se han integrado en una narrativa más amplia de las civilizaciones preincaicas en Perú. Historiadores e investigadores alternativos argumentan que estos cráneos podrían representar los restos de una raza o cultura diferente, anterior a los incas en siglos o milenios. El argumento es que la misma población misteriosa responsable de los cráneos alargados también construyó la mampostería megalítica más avanzada de los Andes, los muros finamente ensamblados y sin mortero de Sacsayhuamán, Ollantaytambo y el propio Machu Picchu. Los incas posteriores, aunque hábiles constructores, no pudieron replicar esta perfección megalítica. En cambio, encontraron, reutilizaron y repararon las ruinas más antiguas. Los cráneos podrían ser los restos biológicos de estos maestros canteros prehistóricos. Esta también podría ser la razón por la que los incas posteriores intentaron parecerse a estos ancestros tecnológicamente avanzados, deformando sus formas craneales. Los cráneos alargados no son exclusivos de Perú.
Se han encontrado en Egipto, vinculados a la familia real de Amarna, como Akenatón y Nefertiti. En el Cáucaso, en las culturas insulares de Melanesia y entre los pueblos antiguos de Asia Central. Este patrón global sugiere para algunos una tradición prehistórica compartida o incluso una civilización antigua extendida, con los cráneos alargados de Perú como una rama de un fenómeno global. A pesar de todos los misterios inexplicables y las características avanzadas de Machu Picchu que hemos analizado, la narrativa general sobre el sitio es muy limitada. Pregúntale a cualquier arqueólogo hoy sobre Machu Picchu y la respuesta llegará rápida y contundente. Es una finca real del siglo XV construida por el emperador inca Pachacútec alrededor del año 1450 después de Cristo. Según la narrativa ortodoxa, Machu Picchu fue concebida como un refugio de lujo y un centro ceremonial sagrado en lo alto de los Andes. Sus terrazas agrícolas alimentaban a los residentes, sus templos honraban al sol y a los dioses de la montaña, y su impresionante entorno la convirtió en un nexo espiritual para la élite inca. Los incas, según cuenta la historia, construyeron todo el sitio en pocas décadas, utilizando sus notables habilidades de ingeniería, y luego lo abandonaron menos de un siglo después, cuando la conquista española destruyó su imperio. Si bien esta historia es clara y práctica, una mirada más de cerca a Machu Picchu plantea preguntas inquietantes. Cualquiera que recorra Machu Picchu puede comprobarlo. Algunos muros están hechos de enormes bloques de granito, cuidadosamente tallados en formas poligonales irregulares que se unen con una precisión casi imposible. Otros muros, a menudo apilados directamente encima o junto a estas obras maestras, están hechos de pequeñas piedras unidas con mortero de barro, visiblemente menos refinadas y mucho más vulnerables a la erosión. ¿A qué se debe una diferencia tan drástica en la artesanía en el mismo sitio? La arqueología convencional insiste en que esto refleja la jerarquía social. El mejor trabajo para los templos, el trabajo más tosco para los almacenes y las casas comunes. Sin embargo, en muchos lugares, la construcción más rudimentaria no es simplemente un edificio diferente, sino una reparación o ampliación insertada en muros más antiguos y de mayor calidad. Esto sugiere no solo una elección estilística, sino dos fases constructivas distintas, posiblemente realizadas por dos culturas muy diferentes. Los estudios muestran que algunos muros de Machu Picchu fueron dañados por terremotos y posteriormente reparados con piedras más pequeñas y mortero. Esto significa que las secciones megalíticas más antiguas son anteriores a la fase final de construcción inca. Los incas estaban remendando, no creando, partes del sitio. Se dice que los incas construyeron Machu Picchu únicamente con cinceles y martillos de bronce, sin herramientas de acero, ruedas ni animales de tiro. Sin embargo, de alguna manera extrajeron, transportaron y encajaron perfectamente bloques de entre 20 y 50 toneladas por las empinadas laderas de las montañas. La arqueología convencional lo acepta sin lugar a dudas, pero los estudios de ingeniería señalan los enormes desafíos logísticos. Las juntas sin mortero, con cortes complejos de múltiples ángulos, superan lo que se esperaría de un simple martilleo con martillos. Las excavaciones en Machu Picchu muestran artefactos, entierros y cerámica inca de los siglos XV y XVI, pero no hay evidencia directa de actividad constructiva megalítica en esa época. ¿Dónde están las herramientas, los bloques inacabados o los espacios de trabajo que deberían haber existido si los incas realmente construyeron los muros ciclópeos desde cero? Lo que vemos, en cambio, es evidencia de ocupación, uso y reparación, no necesariamente de la construcción original. Está surgiendo una perspectiva alternativa que considera a Machu Picchu no como una creación puramente inca, sino como un sitio de múltiples capas, cuyos orígenes se remontan miles de años antes. Los muros megalíticos más antiguos, con sus piedras poligonales encajadas con precisión, representan la obra de una civilización prehistórica avanzada que floreció en los Andes mucho antes del ascenso de los incas. Estas construcciones poseían conocimientos sofisticados de corte de piedra, transporte y arquitectura sismo-resistente que los incas no pudieron replicar posteriormente. Los incas llegaron mucho más tarde, quizás encontrando Machu Picchu ya parcialmente en ruinas. Reconocieron su importancia sagrada,
la incorporaron a su imperio y la repararon o ampliaron utilizando sus propios métodos más rudimentarios, pequeñas piedras y morteros. El sitio híbrido resultante es lo que vemos hoy, un palimpsesto de dos fases culturales muy diferentes, una prehistórica y técnicamente avanzada, la otra inca e históricamente reciente. Si las secciones megalíticas no son incas, ¿qué antigüedad tienen? La arqueología convencional vincula todo al siglo XV, porque es cuando aparecen los artefactos incas. Pero las piedras en sí mismas no pueden datarse directamente. El granito no produce fechas de radiocarbono, y sin material orgánico atrapado en las juntas, los megalitos permanecen arqueológicamente silenciosos. Este silencio deja la puerta abierta a cronologías alternativas. Algunos sugieren que los cimientos megalíticos podrían tener entre 2000 y 3000 años de antigüedad, vinculados a culturas preincaicas como las tradiciones Pucara o Tiwanaku. Otros se remontan aún más atrás, proponiendo una edad de entre 10.000 y 12.000 años, vinculando los orígenes de Machu Picchu al final de la última edad del hielo, cuando cataclismos globales pudieron haber destruido una civilización prehistórica avanzada recordada en los mitos de la Atlántida o Viracocha. El hecho de que técnicas megalíticas similares aparezcan en sitios de todo el mundo refuerza la idea de una civilización megalítica avanzada mucho más antigua, anterior a los incas por milenios. Los propios incas parecían admitirlo en sus leyendas. Cuando los cronistas españoles les preguntaron quién construyó las grandes obras de piedra de Cusco y Sacsayhuamán, algunos nobles incas respondieron que fueron hechas por pueblos anteriores, a veces descritos como gigantes, a veces como seguidores del dios Viracocha. Estas no fueron declaraciones casuales, reflejan una profunda memoria cultural, que los megalitos más bellos fueron heredados, no creados por los incas. Si quieres explorar otro sitio preincaico notable, puedes ver nuestro documental sobre Ollantaytambo. El enlace está en el comentario principal.